UPTC Podcasts presenta 70 historias de 70 años. Voces UPTCistas. Bienvenidos. Este es un programa hecho con ocasión de los 70 años de fundación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en el que compartiremos momentos significativos, vivencias y anécdotas que han dejado una huella en la comunidad. Las historias serán narradas por quienes las han estudiado, fueron protagonistas o testigos, y los episodios no se publicarán necesariamente de manera cronológica. Soy Yolet Romero y hoy los invito a escuchar en las voces de Carlos Martínez y José García Jiménez la historia de los orígenes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas que cumplió recientemente 50 años. Carlos Martínez es economista nacido en Chiquinquirá y quien elaboró el proyecto de creación del programa de economía junto a José Vicente Noza. Por su parte, José García Jiménez, decano fundador de la facultad, fue docente durante 26 años hasta 1998. Habla Carlos Martínez. ¿Usted de dónde es y cómo llega a la UPTC? Yo soy de Chiquinquirá, Boyacá, y llego a la UPTC porque cuando se estaba conformando la oficina de planeación aquí, pues querían tener profesionales, ojalá del propio departamento, y yo había obtenido el primer lugar como economistas, de los economistas de la Nacional de esas promociones, y me hicieron esa convocatoria. Quien era jefe de planeación en esa época, Henry Olarte, y yo asistí a esa convocatoria y empecé a trabajar. Al principio no me creían mucho por la juventud. Cuando yo hablaba con los decanos para cómo hacer procesos de coordinación académica, pues creían que yo era otro estudiante más. Pero me parecía muy bien porque, dije yo, combinamos la sabiduría de la gente que ya lleva tiempo acá con la juventud que significaba nuestra presencia aquí, pues estábamos contribuyendo a una nueva universidad. Bueno, esta universidad fundamentalmente tenía énfasis en la Facultad de Educación, que fue como el origen, pero con la rectoría del profesor Armando Suescún se pensó en algo que era vital para el departamento, que era la diversificación de programas de pregrado. Por un lado, la diversificación. Por segundo lado, el tema de la descentralización. Nosotros teníamos la idea de diversificar en Tunja, pero no concentrar en Tunja. Y otro tema así muy importante fue la ampliación de la vinculación de la mujer en la universidad. 4 años antes, cuando se inició la rectoría del doctor Armando Suescún, la relación era más o menos de 8 a 2 mujeres por 8 hombres, y al terminar ese periodo, el número de mujeres superó un poquito el número de hombres. Fueron varias revoluciones, si se puede llamar así, que queríamos desarrollar, y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se enmarcó en ese proceso. ¿Recuerda usted, digamos, cómo era en ese momento la universidad? Una buena parte de los profesores que queríamos fortalecer para esa estrategia de desarrollo, pues nosotros teníamos aquí un sitio que se llamaba Las Cabinas, donde llegaban los profesores que llegaban de afuera y se quedaban allí para poder atender, digamos, la ampliación de la cuestión educativa. Pensamos que era un buen espacio, pero que la universidad merecía algo más que eso. Por eso se creó el barrio Las Colinas. Eso fue en esa época precisamente pensando en que los profesores merecían tener una condición apropiada para su ejercicio profesional y para también atender a sus propias familias. Entonces, casi es de las pocas universidades en América Latina, podemos decirlo con claridad, en esa época, que tenía un barrio universitario para profesores universitarios dentro del territorio de la universidad. Eso fue otro aspecto muy significativo para la universidad. Digamos que la vida universitaria era una vida muy activa. Esta UPTC con la Universidad Nacional, con la UIS, la Universidad de Antioquia, eran universidades muy activas, muy propositivas y muy expresivas en términos sociales y políticos. Cuando usted habla de muy propositivas y muy activas, ¿recuerda hechos de ese momento? Pues una de las cosas que siempre hablamos es que la universidad no podía ser un factor de negocios para ni sus egresados
egresados ni para sus profesores, sino que al contrario, fuera un factor de transformación regional. La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas inicia con qué programa. ¿Fue muy difícil empezar a reunir esa planta profesoral? ¿Qué tanta acogida tuvo ese programa o esos programas con los que inició? Una de las razones por las que trabajamos el tema de la facultad es que Boyacá necesitaba formar sus recursos humanos para la gestión pública, para la gestión privada también, empresarial y la descentralización. Y se creía, por supuesto, que una de las razones fundamentales para poder crear el programa era hacer un gran estudio de la formación profesional regional. Incluso apelamos a varios organismos internacionales para tener alguna información de cómo orientar la facultad. Y claro, teníamos que valernos de las condiciones más apropiadas para el equipo profesoral. Entonces ahí apareció el profesor José García, que iba a ser el conductor después de que creáramos los programas. Y empezamos con economía. Y nos fortalecimos con profesores, especialmente de la Universidad Nacional, también la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la UIS. Es decir, creíamos que este programa de economía debía nacer con una fuerza tal que nos pudiéramos valer de los mejores profesores o de las mejores prácticas de la economía en las universidades públicas del país, las que he mencionado, incluido incluso la Universidad del Atlántico. Teníamos como una perspectiva de que las 5 universidades públicas más significativas debían ser como la cuota inicial para la formación de nuestra facultad. Quisiera, doctor, que nos contara algunas anécdotas de esa época y de esos inicios de la facultad. La organización de un programa de radio que se llamó la UPTC en Acción. La universidad no tenía un medio de comunicación de este estilo y nos valimos de una de las emisoras locales, y este programa pues fundamentalmente contribuía a presentar cómo la universidad puede y podía en ese momento analizar aspectos de orden económico, de orden incluso político también, de manera que la comunidad externa a la universidad, no necesariamente a los estudiantes, sino la comunidad en general, tuviera un mecanismo de apoyo analítico para fundamentalmente contribuir en la educación comunitaria en relación con los aspectos económicos de la región y del país, y también de manera que la fundación de nuestra facultad pues se organiza inicialmente muy centradamente en la oficina de planeación, donde coordino yo ese proceso en compañía del profesor Vicente Nosa, y se crea la facultad, iniciando con un programa que se adscribe a una de las facultades existentes para luego dar el paso a crear la facultad. Y el primer director del programa en economía pues es el profesor José García, de manera que son 2 etapas muy importantes. Algo que también vale la pena destacar es que se insistía mucho en que la educación debería estar al servicio de la sociedad. Reiterábamos pues que los líderes que se formaran allí lo hicieran fundamentalmente en función de crear una universidad transformadora, no que replicara los vicios de la política regional. El nacimiento de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se da en un ámbito de claramente ubicar a la universidad como lideresa de los procesos de transformación del departamento, y naturalmente esperamos que en estos 50 años sea un impulso fundamental para comprender la situación no solamente del departamento, de la nación, de América Latina, sino de la dinámica nueva en la economía mundial. Hoy no podemos estar mirando solamente al norte del continente o al norte de Europa, sino tenemos que estar mirando a el nuevo escenario de la economía mundial, que son los países del Asia y el gran futuro del África. Esperamos, naturalmente, que este 50 aniversario nos haga repensar también los enfoques creativos de nuestra facultad y de nuestra universidad. Habla José García, primer decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, sobre su llegada a la UPTC. Bueno, yo como economista al servicio de la administración pública estaba muy aburrido, ¿no? Primero en planeación, cuando la dirigía un poeta, porque el presidente Guillermo León Valencia no creía en la planeación económica, tal vez. Y realmente me salvé un poco cuando me fui a la oficina de planeación del Ministerio de Minas y Petróleos, que se llamaba entonces, actualmente es de Energía. Allí tuve más independencia para el trabajo, y también estaba aburrido cuando el ministro trataba de arreglar las cifras
y estaba buscando vincularme más bien a la universidad. Entonces me vinculé a través de mi asistencia a un simposio sobre el carbón en Sochagota, Hotel Sochagota, organizado por la rectoría del doctor Sescún, y allí conocí al ingeniero Mesa Pérez, que era el vicerrector. Cuando regresé, estudié con detenimiento un proyecto minero del doctor Mesa y resolví hacerle algunas preguntas y algunas observaciones, y él estuvo de acuerdo y le encantó que mi misiva, y me dijo, lo esperamos para que nos ayude aquí en la fundación del programa de economía en Tunja. Entonces dije yo, es mi tierra natal, y curiosamente la oficina donde iba a trabajar, lo que habían creado como oficina había sido salón de clase en mi primaria, la escuela anexa. Entonces me sentí muy motivado para venir. Y yo estoy muy ligado a estos sitios, que nací en Tunja. Hoy me vine caminando desde la Plaza Mercado, que llaman hoy Real, hasta acá, en el frío tunjano, y me pareció maravilloso porque ese era mi recorrido diario. Con mis alpargatas recorrí mi overol gris hasta la escuela anexa, además, que está cerca de... ahí funciona el bienestar. Bueno, para mí eso está lleno de recuerdos, ¿no? de mi infancia. Y veo ahí las huellas de Alemania, no sé, porque la tengo muy metida a partir de mis estudios también allá. Había un letrero en ese edificio de una sola planta, que era la escuela anexa y que hoy es bienestar, y decía Kindergarten, ¿no? Yo no sabía leer ni nada, pero después Kindergarten, eso es jardín infantil. ¿Por qué en alemán? ¿No? ¿Por qué no decía jardín infantil? Pues es Julio Sieber, seguramente, ¿no? El gran organizador que vino de Alemania a trabajar en educación. Es un tunjano, un boyacense tunjano, militar, conservador, crea la universidad pedagógica, todavía no tecnológica. Y un boyacense del norte de Boyacá, de Cocuy, Armando Sescún, amplía la universidad, y entre esas ampliaciones sale la Facultad de Economía y Administración de Empresas. Y quiero rendir homenaje a la memoria del doctor Armando Sescún. Yo he dicho que la rectoría Armando Sescún ha sido la edad de oro de lo que conozco porque hubo hechos interesantes, no solamente ampliar la cobertura para la juventud boyacense, y también aquí recibían mucho de la costa, ¿no? Venían muchos estudiantes en esa época, y además crear nuevos programas, pero muy significativo para mí fue la apertura democrática. Era un liberal a carta cabal, era un demócrata extraordinario, y él, pues, como demócrata, creía que hay que admitir al adversario, hay que aprender del adversario, pero hay que ser honestos en el juego. Pues él nos dio cabida, siendo Frente Nacional, los funcionarios públicos debían ser conservadores liberales. Pues él admitió personas que no lo eran. Bueno, llamó al doctor Antonio García, fundador del primer programa de economía en la Universidad Nacional, socialista, fundador del funcionario. Él había colaborado con Rojas Pinilla, eso no se lo perdonaron nunca los liberales, ¿no? Pero era un gran maestro, era una persona con mucho reconocimiento internacional, más conocido en el exterior por sus trabajos sobre economía agraria. Y vino y nos ayudó, y venía una vez al mes, se comprometió en el primer semestre a dictar conferencias, y el Paraninfo se llenaba no solamente de estudiantes, la gente, porque un gran orador. Eso por una parte. Por otra, cuando le dije que Estanislao Zuleta, un gran maestro de la cultura con mucho reconocimiento actual, yo lo había llamado a la Facultad de Economía, y estoy aburridísimo aquí en la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia. Y le dije, bueno, lo invitamos, aquí vino a hablar de la relación Hegel-Marx cuanto a la economía, ¿no? Cuánto debía Marx a Hegel, ¿no? en esas formulaciones de Marx sobre la economía. Y vino, pero dijo, bueno, eso es el área académica, pues no tiene nada de ver del individuo humano en sí, pero nos reuníamos en el Hotel Centenario, lástima que desapareció esa joya artística. ¿Dónde era? El Hotel Centenario, donde hoy es el edificio de Conjoy. Y allá nos reuníamos a hablar de literatura. Y el doctor Sescún dijo, no me importa, que no sea liberal en su partido, que venga. Y me dijo una condición para vivirme, me dijo que pueda vivir en Leiva. Leiva está a 1 hora, perfecto, ¿no? Entonces, esa cabida a agentes de reconocimiento que no pertenecían al Frente Nacional fueron acogidas por el doctor Sescún. Y aparte de eso, por ejemplo, jóvenes brillantes, como nuestro actual ministro de Hacienda, que ojalá que nos honra, entiendo que ya llegó, que nos honra con su presencia. Eso es interesante. Y 5 años después, cuando salían los primeros egresados, hubo una guerra interior en la economía
Es que cuando se fue el doctor Susskind todo cambió. Esa línea democrática, liberal, amplia, académica, cambió completamente. Vino el profesor Camargo Castro, de Guateque, que había militarizado la pedagógica. Y una de las primeras medidas me destituyó como decano. ¿Qué razón alegaba? Que yo estaba asistiendo a un curso desescolarizado en la Universidad de los Andes. Profesor y estudiantes me respaldaron y le tocó aguantarse la piedra en el zapato en el consejo académico por un año más. Hubo una cerrazón, ya no era abierto a la cuestión, y además había habido cierto fuego allí en torno del control de la universidad, parte de la universidad, de la tecnológica, la facultad de ingeniería y la facultad de educación, heredera de la gran número superior, que se sintió huérfana del control, que se sentía muy mal ante esos aires de independencia y de izquierda. Y desafortunadamente, en el año 75, cuando se dieron los primeros egresados, había malestar académico. Confieso que no tuve la suficiente capacidad para tratar de solucionar eso. Se nos había metido un español, Luis Martínez, que me recomendó el decano de Economía Nacional. Y el decano me dice que va a trabajar en una tesis de grado, 2 años, si le conviene. Pues sí, y resultó un anarquista de español, de no sé qué tendencia, que parecía tener como consigna destruir la universidad pública prácticamente. Fundó la Casa del Bombillo Rojo para fumar marihuana. Cuando llegaba a las reuniones ponía los zapatos sobre la mesa y les decía a los muchachos, ¿quieren clase hoy o no quieren clase? ¿No? Algo así. O sea, un malestar tremendo. Pues claro, todo el ala conservadora de esta educación, cierren esa facultad. Y habían profesores que a veces tomaban papel como de infantil, como de líderes, ¿no? Se creía que se iba a cerrar el programa y entonces ¿en qué quedaban esos estudiantes, ¿no? Y entonces la lucha interna nuestra se dividió en 2 bloques. Los profesores de base que pedían la restitución, el nuevo decano llegó y expulsó a 3 profesores. Si votamos al español no pasa nada, pero si votamos a 2 brillantes profesores, uno de la Universidad del Valle, María Victoria Bravo, y otro de una universidad norteamericana, Víctor Manuel Quintero, ahí revientan. Y así fue. Los estudiantes se apoderaron del ala sur del edificio, cocinaban allá carteles, obscenos, un desorden espantoso. Palacios llamó a Alcides Gómez y a mí. Alcides Gómez tenía mucho prestigio como profesor, como intelectual, pero simpatizaba con la idea de la restitución de los 3. Y eso lo desbordó la masa estudiantil. En mimeógrafo dictaban sus consignas desde las montañas del 3er piso. locura. Y Palacios dijo, vuelvan a clase. Y disputamos la cuestión del reintegro. Nosotros sabíamos que íbamos a ganar por esos 2 profesores. Pues el movimiento rebasó a estos profesores y ellos yo creo que dijeron mientras estuvo y ahí García estaba bien, pero ya hay una lucha ahí que no. Y prefiero decir, no renunciamos, salir por la puerta chiquita. Mejor que nos expulsen, salimos por la puerta grande. Y así fue. Cuando llegaron las vacaciones, lo sabía Palacios, los muchachos tenían que irse, porque si no llega un bus y se los lleva a todos. Los profesores se fueron. Y el nuevo decano, con el director de administración, expulsaron a más de 20 profesores y más de 30 alumnos. Hoy la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con 50 años de fundación, tiene adscritos los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Economía. Cuenta con cerca de 3.000 estudiantes, de los cuales el 55% son mujeres y el 45% son hombres. Si te ha gustado este episodio, te invitamos a compartirlo con tus amigos y hacer este recorrido con nosotros. Este podcast es una realización de la Dirección de Comunicaciones de la UPTC con la asesoría del Dr. Javier Guerrero Barón. Si tienes una historia, deja tus datos en el correo comunicaciones@uptc.edu.co.
UPTC Podcasts presenta 70 historias de 70 años. Voces UPTCistas.